¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este miércoles 20 de mayo, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. Comenzamos pues escuchando la lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Berea lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaban en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien, porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tiene. De un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara toda la tierra. Determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron y otros dijeron: de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se encontraban Dionisio el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, vivir en la resurrección, experimentar al Dios de nuestro Señor Jesucristo, experimentar a nuestro Padre, significa purificar nuestra vida, significa purificar nuestra fe, significa purificar nuestra conciencia, significa saber en quién creemos y ponernos en sus manos. Bien podríamos preguntarnos todos nosotros cuántos ídolos tenemos. Muchas veces son cuestiones inconscientes, muchas veces no es que tengamos esa conciencia de creer en ídolos. Sin embargo, hermanos, es necesario entrar en un clima de purificación. La vida de la fe implica una necesaria purificación. ¿Y qué significa purificar nuestra fe? ¿Qué significa purificar nuestra religión como la comprendemos? ¿Qué significa purificar nuestra manera de vivir la resurrección? Muchas veces, hermanos, creemos en nosotros mismos. Muchas veces no creemos en el Dios de Jesucristo. Muchas veces creemos en nuestras propias imágenes de Dios. Allí comienza, por ejemplo, un sentido de purificación. Muchas veces pensamos, por ejemplo, que la religión es una cuestión intimista, que se queda en lo particular, que se queda en lo escondido y que no tiene ningún impacto en la sociedad, en cómo me conduzco, en cómo soy, en cómo actúo, en cómo desarrollo mi vida personal, mi vida familiar, mi vida laboral, mi vida social. Y necesitamos entrar también en un clima de purificación, porque nuestra fe nos lleva a tener una determinada manera de pensar, una determinada manera de ser
que justamente implica el hecho de conocer la palabra de Dios y de asumirla en todos los momentos de nuestra existencia. ¿En quién confiamos o cómo confiamos? A veces confiamos solamente en las obras de nuestras propias manos, y las obras de nuestras manos son estructuras que terminan cayéndose. Sistemas económicos, vivimos en un momento donde el sistema corre en riesgo quizá de colapsarse, dicen los especialistas en economía. ¿Confiamos solamente en este sistema económico? ¿Confiamos que solamente a través de lo que sabemos conducir nuestra vida actualmente a nivel económico vamos a salir adelante? Es necesario purificarnos, porque todos esos sistemas, por más perfectos que sean, terminan cayéndose. Son obras de nuestras manos, son ídolos que muchas veces construimos. En fin, si vamos haciendo un recuento incluso de cómo concebimos la vida, por ejemplo, de las familias, a veces tenemos un concepto de familia, que es nuestro propio concepto. Son obras que terminan cayéndose. Vivimos en la actualidad mucho de esas situaciones que es necesario purificar. Confiamos muchas veces solo en nosotros mismos. Aprendamos a confiar en Dios, a purificar nuestra fe, a purificar nuestras ideas, nuestros sentimientos, y a dejar que el Dios vivo, el Dios resucitado, habite en nosotros. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: «Aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino que dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho que tomará lo mío y lo comunicará a ustedes». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, vivir en la resurrección, vivir en la vida de nuestro Dios, de nuestra fe, de nuestra Pascua, significa también comprender que nuestra vida tiene un proceso y que la propia fe tiene un proceso paulatino donde vamos descubriendo la manifestación de Dios y esa revelación que llega a nuestra vida. Hablaba de este momento necesario de purificación. Eso también nos ayuda a comprender que la vida, que la fe se va desarrollando y es necesario que vaya creciendo, es necesario que se vaya purificando. Por eso dice el Evangelio el día de hoy: el Espíritu les irá revelando paulatinamente aquellas cosas. Nuestra fe progresa, nuestra fe debe de progresar, nuestra fe debe de crecer, nuestra fe debe de ir transformándose hasta llegar a la plenitud. Y junto con la fe estamos llamados también a afianzarnos en la palabra de Dios y a que nuestras acciones día con día reflejen esa vida de Dios. Dejemos que el Espíritu nos hable, dejemos que el Espíritu actúe en nosotros. Acerquémonos con confianza a la palabra de Dios. Leámosla, conozcámosla, aprendamos de ella y que ella nos aprenda y nos ayude a poder purificar nuestras obras y a llegar a comprender de una mejor manera este misterio de la vida de Dios en nosotros. Y sobre todo también no nos desesperemos. Estamos en un camino, somos peregrinos y como dice la canción y el poema, caminante no hay camino, se hace camino al andar, y ese camino lo hacemos cuando dejamos que Dios nos guíe, cuando dejamos que su palabra nos acompañe en ese camino que vamos abriendo y que nos revele paulatinamente la vida divina en nosotros. Hermanos, que todos tengan un buen día.